Bueno, ahora cuando veamos el cuadro de diferencia de uniones iónicas y covalentes, vamos a repasar para cerrar esto. De unión iónica se unían los óxidos básicos, los hidróxidos, todas las sales, sales de los hidrácidos, de los oxácidos y de los ácidos especiales. Hemos visto solamente cómo se unían las sales binarias, o sea, de los hidrácidos. Ahora, al finalizar la clase, voy a explicar cómo se une una sal de los oxácidos o de los ácidos especiales. En el caso de la unión covalente, hemos dicho moléculas que podían ser formadas por átomos iguales, por ejemplo el hidrógeno, la molécula de cloro, de nitrógeno, los óxidos ácidos, por ejemplo el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, todos los ácidos, sean hidrácidos, oxácidos o ácidos especiales, hidruros no metálicos, por ejemplo el amoníaco, todos los compuestos formados por la combinación de dos no metales, bien, trifluoruro de boro, el tetracloruro de carbono. Siempre que ustedes tengan un compuesto formado por dos no metales, van a utilizar la nomenclatura estequiométrica, bien, o sea, la de los prefijos. Y nuestra vedette, que es el agua. Respecto al estado de agregación, los compuestos que se unen por unión iónica se presentan sólidos. En cambio, en unión covalente tenemos varios compuestos. Hay algunos que son gases, por ejemplo el cloro, el oxígeno, el dióxido de azufre. En cambio, líquidos tenemos el bromo, el agua, sólido el yodo. Los compuestos que se unen en unión iónica pueden capaz de conducir la corriente eléctrica fundidos o en solución acuosa. ¿Qué significa en solución acuosa? Que ese sólido yo lo preparo una solución en agua, bien, y fundidos significa, viene del proceso de fusión, bien, del cambio de estado, bien, de sólido a líquido. Si ese sólido se funde, es capaz de conducir la corriente eléctrica. En el caso de la unión covalente, los que se unen por unión covalente no tienen esa propiedad. Después, los compuestos que se unen por unión iónica son solubles en solventes polares, por ejemplo, el agua. Es como que tenemos dos grandes grupos entre los solventes, los polares y los apolares. Bien, los polares, nuestra vedette es el agua, bien, y los otros, bien, son los apolares o no polares o también llamados solventes orgánicos. Vamos a decir algunos nombrecitos: benceno, la fórmula que le he puesto ahí, cloroformo, puede ser ciclohexano, puede ser éter. Después tenemos que los de iónica presentan puntos de ebullición altos o elevados. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y los de unión covalente presentan esa propiedad relativamente bajos. Cuando nosotros vemos la siguiente transparencia, es cómo se unen estas sales ternarias, por ejemplo el carbonato de calcio. ¿El carbonato de calcio de quién deriva? Deriva del ácido carbónico. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es la estructura de Lewis del ácido del cual deriva. Bien, coloco el carbono, coloco los oxígenos y coloco los hidrógenos al lado de los oxígenos. Hago la estructura de Lewis como yo les he enseñado, bien, con los electrones de valencia. A su vez, me detengo en el metal. ¿Qué hace el metal? Pierde electrones. ¿Cuántos? 2, porque tiene valencia 2, porque está en el grupo 2, porque tiene 2 electrones de valencia, todo listo. Bien, entonces queda como catión calcio. Lo que ustedes tienen que hacer entre corchetes, bien, ustedes lo que tienen que hacer es imaginarse, borrar el hidrógeno del ácido con el electrón, en este caso los dos, bien. Una vez que lo borran, bien, lo vuelven a poner, que es el que yo les puse como negrito, que es el transferido desde el calcio a esa parte del ácido, bien. Como recibe dos cargas negativas, que son los electrones, voy a poner entre corchete como superíndice dos negativas y adelante voy a colocar el catión formado, que es el catión calcio. Bien, entonces para resumir, cuando yo tengo una estructura de una sal ternaria, tengo que sacar el ácido del cual deriva, tengo que hacer la estructura covalente de ese ácido, bien,
eliminar los hidrógenos con el electrón para razonar la transferencia de electrones hacia el metal, y esa parte derivada del ácido es lo que va entre corchetes formando el anión. Bien, y el catión va hacia adelante. Respecto al sulfato férrico, bien, hago exactamente lo mismo. Hago el ácido sulfúrico, bien, voy a borrar esos dos hidrógenos con el electrón, voy a poner de nuevo, bien, los electrones transferidos por el hierro, pero si yo me pongo a ver la fórmula, hay 3 sulfatos, bien, y cada hierro, como está actuando con valencia 3, pierde 3 electrones. 3 por 2 son 6, bien, pero yo cuando hago la estructura solamente pongo 2 electrones. Pero ¿cómo hago yo para saber que son 6 electrones? Porque pongo un 3 adelante de ese corchete. Ese 3 me multiplica tanto el corchete, o sea, lo que tengo en el corchete, que son los 3 sulfatos, como la carga negativa. Bien, cuando antepongo el anión, el catión férrico, pongo un 2 adelante. Bien, de esa manera yo estoy diciendo que tengo 2 cationes férricos y 3 aniones sulfato. A su vez las cargas están igualadas porque están 3 positivas y 3 negativas, 6 positivas y 6 negativas. Bien, para decirlo de otra manera, cuando ustedes vean la fórmula, si ustedes se ponen a ver, en el paréntesis del sulfato hay un 3 en la fórmula del sulfato férrico. Entonces ese 3 lo pongo adelante. Adelante del catión férrico yo he puesto un 2. ¿Pero por qué? Porque en el subíndice de la fórmula hay un 2. Bien, bueno.